gracias a todos por estar. Gracias a nuestros amigos de Ain Lezion pudimos llegar hasta Francisco. Francisco es un antropólogo, es historiador y analista político, experto de la guerra árabe-israelí, de la historia del pueblo judío, del judaísmo y del antisemitismo. Tiene una maestría en ciencias sociales por la Universidad de Chicago y un doctorado en antropología evolutiva por la UCLA. Con esta presentación, Francisco, te doy entonces. Muchísimas gracias. Por Bueno, favor. entonces pongo aquí para compartir y permítanme. Siempre me tarda un poquito porque soy Sí. tecnológicamente negado, pero ya la encontré. Algo que te parece que voy a agregar, Francisco, es dejar que vos puedas exponer todo y en los últimos minutos dejar minutos de preguntas. Perfecto. De Perfecto. hecho, voy a tratar de avanzar con agilidad para que podamos tener mucho tiempo de preguntas, porque siempre surgen muchas preguntas. Buenísimo. Bueno, gracias por la presentación, Patricia. Yo agregaría nada más que tengo 20 años estudiando el conflicto árabe-israelí, y no nada más el conflicto árabe-israelí, porque a raíz de estudiar el conflicto me fui interesando en la historia del sionismo, la historia del movimiento árabe-palestino, por supuesto, pero luego también conforme me puse a escarbar, quise entender mejor la Segunda Guerra Mundial y me fui para atrás para entender las causas y como Alicia en el País de las Maravillas me caí por la madriguera del conejo y terminé estudiando toda la historia occidental. Entonces, hay oportunidad aquí y quiero que la aprovechen a la hora de las preguntas de hacer conexiones interesantes y profundas entre los eventos de este momento presente, que son muy preocupantes, y la estructura de la historia occidental, que nos permite ver en el momento en que logramos hacer este tipo de conexiones, entonces eso nos permite ver qué se puede hacer en este momento, qué podemos hacer los ciudadanos occidentales para defender nuestra civilización. Entonces, aprovechen eso, porque esto es muy divertido, por un lado, y por otro lado, nos arma el poder hacer este tipo de conexiones para hacer lo que esta generación tiene que hacer para defender a Occidente, porque estamos en problemas, creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta, estos eventos recientes han revelado que estamos en una verdadera crisis civilizacional. Entonces, lo primero, en mi opinión, para responder a esta crisis es retomar el control de la realidad. Por eso mi website se llama The Management of Reality, porque lo que yo estoy explicando, lo que también tengo 20 años investigando, es cómo los medios de información, todo el sistema de creación de significados, que incluye los medios de información, pero también incluye a las universidades y las escuelas, es todo ese sistema de creación de significados, perdón, nos produce un envoltorio de realidad. Y en ese envoltorio de realidad actuamos. Y lo que es muy peligroso es que cuando la realidad puede ser representada de una forma que conviene al poder, nosotros terminamos actuando inocentemente de formas que asisten a los que nos quieren esclavizar, porque no entendemos el mundo en el que estamos actuando. Y lo hacemos con las mejores intenciones muchas veces. Entonces, a lo que yo me dedico es a tratar de rescatar el control de la realidad. Y hay ciertos datos que son muy dramáticos para recomponer el modelo que tenemos de lo que está pasando. Y eso es lo que les voy a tratar de presentar hoy, porque cuando ustedes aprenden esta información que yo les voy a dar, y yo los invito a que la vayan a revisar, que no me crean nada, eso es importante. Vayan a revisar ustedes mismos, vayan por la documentación y vean con sus propios ojos que lo que yo les dije es cierto. Y una vez que lo hayan constatado, entonces podrán inmediatamente, y en esta plática, bajo el supuesto de que ya lo hicieron, imaginándose que ya lo fueron a hacer, ustedes van a ver que eso genera muchas preguntas que son muy productivas para continuar investigando y lo pueden hacer ustedes mismos. Y ir a investigar esas preguntas es lo que les va a ayudar a
construir un modelo alternativo de la realidad en la que estamos, que no es el mismo que les han vendido en los medios y en las escuelas, y que sí les va a poder explicar todo lo que está pasando. Y además les va a dejar muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, y de esto podemos hablar un poco más a la hora de las preguntas y respuestas. Entonces, este es mi website, managementofreality.com, y ahí pueden tener acceso a todos los contenidos que estamos produciendo. Ahí hay videos, hay libros, hay artículos y hay cursos también. Y ya estamos trabajando para empaquetar los cursos para poderle llegar a muchísima más gente. Bueno, entonces empecemos. Esta plática tiene una estructura juguetona, porque creo que necesitamos hacer uso de todos los ganchos que podamos para despertar la atención y la conciencia de la gente. Entonces, a mí se me ocurrió esta idea que me parece muy divertida. Por cierto, ya no estoy en el ITAM. Se me ha olvidado quitar esto de la diapositiva, perdón, me acabo de dar cuenta. Fui profesor del ITAM muchos años, pero ahorita ya no, ya estoy totalmente independiente. Entonces, la prueba que se me ocurrió es, qué bonito sería tener una prueba psicométrica para detectar antisemitismo. Una prueba psicométrica me refiero como hacen los psicólogos, que te dan un estímulo y entonces tú reaccionas al estímulo y se supone que tu reacción te delata y les da a ellos una ventana directa a tu subconsciente y a tu personalidad, etcétera, ¿no? Por supuesto que no funciona así. Estas pruebas psicométricas no sirven de nada, que no les digan otra cosa. Pero el sueño es muy bonito para los psicólogos, esta idea de que pudieras tener un estímulo sencillo que te diera un torrente de información sobre la persona que estás estudiando, ¿no? Y sería bueno tenerlo porque los antisemitas son muy peligrosos. Así quieres saber dónde están y quiénes son, ¿no? Y no siempre se anuncian. Entonces, sería bueno tener una prueba. Porque mira, los antisemitas lanzaron la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me impresiona siempre que esto es como una observación muy obvia, pero el mundo en el que vivimos es tan profundamente antisemita que la gente no puede hacer esta conexión. Pero los antisemitas son un peligro para todos, absolutamente para todos. En la Segunda Guerra Mundial murieron más de 64 millones de no judíos. Sí, exterminaron a los judíos en Europa, de acuerdo. El pueblo judío pagó el precio más alto de esa guerra, sin duda. Pero que no se nos olvide que más de 64 millones de no judíos también fueron asesinados en esa guerra y cientos de millones de no judíos fueron esclavizados. Entonces, híjole, yo creo que debiera ser obvio para todos los occidentales que el antisemitismo no nos conviene, ¿no? No nos conviene. Entonces, sería muy bueno tener una prueba psicométrica para poder detectar este problema, porque los antisemitas muchas veces hacen como que no son. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Y esa es la frase más común, ¿cierto? Cuando la gente se está defendiendo de alguna insinuación o acusación de que son antisemitas, lo primero que dicen es, no, ¿cómo? Si algunos de mis mejores amigos son judíos, como si tener algunos amigos judíos fuera la prueba de que no eres antisemita. ¿Ustedes saben quién era Hermann Göring? Hermann Göring era, en la historiografía estándar que aprendemos en la escuela, el segundo de a bordo del sistema nazi, ¿ok? Era el número 2 después de Adolfo Hitler. En mi opinión, Hermann Göring era el número 1, pero no importa, ¿era el número 1 o era el número 2? Del sistema nazi que exterminó al pueblo judío europeo. Bueno, pues el mejor amigo de Hermann Göring y padrino de su hijo era judío. Entonces, si Hermann Göring puede tener amigos judíos, compadres judíos, pues obviamente cualquier otro antisemita también los puede tener, porque ese es el señor que exterminó al pueblo judío europeo, ¿ok? Entonces, claro que este tipo de excusas no sirven.
No sabemos. El que alguien tenga amigos judíos no quiere decir que no sea antisemita. Y el que esté pregonando paz y hermandad, etcétera, tampoco necesariamente quiere decir que no sea antisemita. Porque la gente, ay, perdón, Das war ein Befehl! Der Angriff! nunca sé cómo operar esto. Ese problema nunca lo he resuelto. Bueno, entonces, hoy tenemos una controversia, ¿no? Justamente porque hay mucha gente que dice, oye, yo no soy antisemita, yo nada más quiero paz. Yo quiero justicia para los palestinos. Yo estoy a favor de la solución de 2 estados. Un estado para cada pueblo. ¿Qué puede ser más justo? ¿Qué puede ser más justo? Entonces, mucha gente hablando así se defiende de la acusación de que pudieran ser antisemitas porque nos insisten, el antisionismo no es antisemitismo. Este es un refrán que oímos todo el tiempo. Yo creo que es falso, pero hay que evaluarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos estas afirmaciones de quiero paz, quiero justicia para los palestinos? Bueno, podemos hacer un test, que es como una especie de test de personalidad, en el que obviamente querríamos algo como se supone que funciona el Rorschach test, ¿no? En que es un estímulo muy rápido. En el caso del Rorschach test es una simple imagen abstracta, ¿no? O tiran tinta en un papel y lo doblan a la mitad y resulta una imagen abstracta y entonces uno dice qué le parece a uno, ¿no? Y bueno, pues obviamente si ves un pene o una vagina, eres un pervertido, ¿no? Y entonces ya te etiquetan como pervertido. Y si ves alguna otra cosa, llegan a otra conclusión y, en fin, ese es el tipo de... Si eso fuera cierto, si los exámenes psicométricos funcionaran así, tendríamos una herramienta tremenda. A mí se me ocurre una en la que le das una historieta a la persona, ¿no? Le dices le das una breve narrativa. Y si a esa breve narrativa responden con una respuesta que solamente puede ser antisemita, pues entonces no importa cómo la disfracen, ¿no? Pero si tiene el contenido correcto para hacer una respuesta antisemita, pues entonces ya sabes que esta persona encaja, ¿no? Entonces voy a imaginarme un escenario para esta narrativa. Tú le dices a la persona, al sujeto de investigación, le dices, oye, mira, los líderes iraníes crean y arman grupos terroristas anti-israelíes, como por ejemplo Hezbollah, ¿no? Que es una organización terrorista militar que existe nada más para matar judíos israelíes, no tiene otro propósito. Y sabemos que los líderes iraníes están construyendo una bomba atómica. Esto también es famoso. Y también es famoso que los iraníes anuncian que van a destruir a Israel, ¿cierto? Este es Ayatollah Khomeini en 1979, es el fundador del Estado terrorista yihadista iraní. Él dijo en 79, Israel debe esfumarse de la página del tiempo. Muy claro, no hay ahí ninguna ambigüedad, ¿no? No se prestan malas interpretaciones, el hombre es franco. Y lo mismo Mahmoud Ahmadinejad, que en 2005 refrescó la amenaza, dijo Israel debe ser borrado del mapa. O Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, ojo que ese es un título oficial, líder supremo, lo cual identifica a Irán como un estado fascista, ¿no? Y Khamenei dijo, para Israel la única cura es la aniquilación. Otra vez, perfectamente claro. Todo esto es un hecho histórico. Ahora le añadimos a esta narrativa un elemento imaginario. Y le decimos a la persona, le decimos, Javier, imagínate que de pronto Irán promete paz a cambio de que le den los territorios de Judea y Samaria. Es decir, los territorios que en los medios siempre llaman Cisjordania. Cisjordania es un nombre muy recientemente inventado por los jordanos, no tiene ninguna ancla histórica, fue inventado simplemente para no decir Judea y Samaria. Entonces, ¿qué pasaría si Irán dice de pronto, ya entendí,
me convierto a la paz. Lo único que necesito es controlar los territorios de Judea y Samaria, y si me los dan, prometo nunca más tratar de exterminar a los judíos israelíes. Bueno, pues uno habría que considerar algunos detalles. Lo que ustedes ven aquí en morado es la frontera de Cisjordania. Y como pueden ver, el Cisjordania, más bien Judea y Samaria, es un territorio elevado. Este es un mapa de relieve. Aquí se puede apreciar que son colinas, y lo que ustedes tienen acá entre esas colinas y el mar es un bajío, ¿no? En ese bajío, en la zona de Tel Aviv-Yafo, entre el mar y la frontera de Judea y Samaria, tienen ustedes una distancia muy pequeña. Ahorita está rodeado, casi completamente rodeado, por la frontera de Judea y Samaria. Ah, no tengo las distancias aquí, perdón, creía que sí, pero miren, son 18 kilómetros del mar a la frontera de Cisjordania en la zona de Tel Aviv-Yafo, que es la zona en la que vive la gran mayoría de todos los israelíes, ¿no? Entonces, si tú le das esto a Irán, pues deberías realmente de confiar que está diciendo la verdad cuando ya nunca te va a querer exterminar, porque pues le diste todo lo que necesita para exterminarte, ¿no? Entonces, yo creo que eh, aquí la respuesta, si te dicen que sí, que Israel debiera hacer eso, pues ya sabes que la persona que te está contestando es un antisemita, porque lo que esta persona está queriendo hacer es darle a Irán, que promete en voz alta que quiere exterminar a los judíos israelíes, justamente las herramientas para cometer ese crimen. Porque obviamente que si Irán dice que le dan Judea y Samaria y a cambio de eso promete paz, pues obviamente que nadie lo debe de creer. Nadie lo debe de creer, ¿no? Entonces, esta sería una manera de averiguar si alguien es antisemita. Pero hay dos objeciones obvias. Una es que esto nunca va a suceder. Y entonces la persona con la que estás hablando te puede decir, no, 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 a ver, pero eso nunca pasaría, esto es absurdo, y entonces no juegan. O lo que te puede pasar es que nadie va a contestar que Israel debería de considerar eso porque es demasiado obvio. Es una obvia trampa para un antisemita. Ahí dices, no, bueno, pues obviamente que no, porque la gente conoce la corrección política y la respeta. Entonces, no te sirve para, digamos, delatar a una antisemita que se está representando como otra cosa. Entonces, bueno, pues todavía no sabemos. Pero añadimos una segunda parte a esta prueba. Y en esta segunda parte, el escenario, toda la narrativa que le vamos a dar a la persona que estamos investigando, es completamente histórico. Esta vez no va a haber nada imaginario, ¿ok? Y lo vamos a hacer así. Lo primero es explicar cómo se representa en los medios la presunta diferencia entre órganos terroristas como Hezbollah y Hamas, por un lado, y OLP Fatah, por el otro lado. ¿Sale? Ahora, les recuerdo que OLP Fatah es lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. ¿Ok? Pero tenemos ya desde 1994 llamándola Autoridad Palestina, pero el verdadero y original nombre de esa organización es OLP Fatah. OLP quiere decir Organización para la Liberación de Palestina. Fatah es el órgano que realmente la controla, aunque la OLP pretende ser una confederación de grupos terroristas. Fatah es por mucho el más numeroso y el que es políticamente completamente dominante y el que toma todas las decisiones. Por eso yo siempre digo OLP Fatah, para que no se nos olvide esta estructura. Pero en fin, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina es el órgano que gobierna a los árabes en Judea y Samaria, gracias a el Tratado de Oslo, que se firmó en 93-94, que es un proceso diplomático inventado por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, para iniciar negociaciones entre el Estado de Israel y OLP Fatah, ¿no? En las cuales OLP Fatah
promete justamente abandonar el terrorismo, es decir, la meta de exterminar a los judíos israelíes, que sí había sido su meta, a cambio de que le dieran Judea y Samaria. ¿Ok? Esa fue la estructura de la negociación. Y nos dicen que OLP Fatah es muy distinta a Hezbollah y a Hamas precisamente porque OLP Fatah eligió participar en ese proceso diplomático. ¿Ok? Esa es la razón de que OLP Fatah sea considerada distinta. Y nos dicen que Hezbollah y Hamas, pues, son satélites de Irán. Hezbollah fue creada directamente por la Guardia Revolucionaria iraní. Hamas no. Hamas fue creada por la Hermandad Musulmana. Pero desde hace tiempo ya se reconoce que Irán se ha convertido en un padrino de Hamas, un padrino muy importante que envía financiamiento, que da entrenamiento militar y que provee de armas a Hamas, ¿ok? Y se ha hablado de que inclusive los ataques de el 7 de octubre hubo mucho involucramiento de Irán en su planeación y el entrenamiento y todo esto. Entonces, Hezbollah y Hamas son brazos de Irán, brazos armados de Irán en las fronteras de Israel. Pero OLP Fatah, nos dicen, es completamente distinta, porque OLP Fatah eligió participar en un proceso diplomático en el que abandonaba el terrorismo a cambio de firmar la paz y que le dieran estos territorios, Judea y Samaria y Gaza, para gobernar. ¿No? Y el objetivo final de todo este proceso es que en Judea y Samaria se haga un Estado palestino, esta era la idea, se haga un Estado palestino gobernado por OLP Fatah. ¿Ok? Pero les recuerdo, que ahí estaban las distancias, fíjense, 18 kilómetros a la altura de Tel Aviv, que es, pues, no es ni el diámetro de la Ciudad de México. ¿Ok? Eso es una distancia muy, muy corta. Bueno, refrescando, porque yo sé que sobre todo los jóvenes ya no siempre saben estas cosas. Entonces, OLP Fatah es la organización de Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, ¿ok? Arafat ya murió, y cuando murió se volvió el mero mero Mahmoud Abbas, ¿ok? Bueno, pues resulta que OLP Fatah es muy amiga de Irán, contrario a lo que nos han querido representar. Este es Yasser Arafat. Y miren a quién le está agarrando la mano. Ese es Ayatollah Khomeini, fundador del Estado teocrático, terrorista, yihadista iraní. Y acá atrás está el hijo de Khomeini, también agarradito de Arafat, todos felices, se ven muy contentos. Exactamente cuánto amor habría entre Arafat y Khomeini. Esa es una pregunta que cada quien tiene que contestar para sí mismo. Yo simplemente les voy a presentar la evidencia y ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones. Yasser Arafat, líder de OLP Fatah, y Ayatollah Khomeini, fundador del Estado yihadista iraní. ¿Y por qué tanto amor entre estos dos? Pues porque Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, es decir, OLP Fatah, armaron las guerrillas revolucionarias de Khomeini y las entrenaron en campos de entrenamiento en Líbano en los años 70, justo antes de la revolución iraní. Y luego Ayatollah Khomeini les envió, o sea, ya que Khomeini se vuelve el gobernante de Irán, lo primero que hace es enviar un avión para ir a recoger a Arafat y a Abbas y algunos otros del ejecutivo de la OLP para que fueran a festejar con él la revolución iraní en Teherán. En 1979, inmediatamente después de tomar el poder, lo primero que hace es invitar a Arafat y a Abbas para una fiesta. Y Arafat y Abbas y otros de la OLP
inmediatamente le ayudan a Khomeini a crear Savama, que es el órgano que usan para reprimir a la población iraní. Y también le ayudaron a crear la Guardia Revolucionaria Iraní, que es el órgano iraní que exporta terrorismo a todo el mundo. Y es el creador de Hezbollah. Entonces, no es ninguna exageración decir que OLP Fatah creó a Irán. Todo esto que les estoy diciendo, y ustedes por favor váyanlo a checar, se reportó en la primera plana de los diarios cuando Khomeini subió al poder. Primera plana. Todo lo que les acabo de decir. No solo no era un secreto, estaba en la primera plana. New York Times, febrero 19, 1979, página A1. Hoy Irán, mañana Palestina, dijo. Perdón, un Yasser Arafat exultante, hoy Irán, mañana Palestina, dijo. ¿Y dónde? En Teherán. Sonriendo y bromeando, el líder guerrillero prefirió no dar detalles sobre el apoyo de la OLP a varias organizaciones guerrilleras iraníes. Arafat recibió una promesa de Ayatollah Khomeini que los iraníes se encargarían de la cuestión de la victoria sobre Israel luego de que Irán hubiera consolidado sus fuerzas, reportó Radio Teherán. The New York Times, febrero 15, 1979. Fuentes palestinas dijeron que el grupo del señor Arafat había enviado armas a las fuerzas revolucionarias en los últimos 4 meses y que habían entrenado a las guerrillas iraníes desde principios de los 70. Lo que les voy a mostrar ahora es un fragmento de un documental hecho por musulmanes. Bueno, perdón. Es un documental hecho por musulmanes de no sé dónde. Pero los subtítulos se los pusieron un grupo de musulmanes latinoamericanos, ¿ok? Y es un documental sobre la revolución iraní, festejando la revolución iraní, por supuesto. Y tiene una sección, este es un documental larguísimo, son muchos episodios, y tiene un buen cacho dedicado a la importancia del movimiento árabe palestino, porque como explican aquí, sin el movimiento árabe, sin OLP Fatah, el Irán de Khomeini no podría haber sido creado. ¿Ok? Los voy a dejar que ellos lo expliquen, denme un segundo. انطلقنا واسعا لنجمع الكثير من الشعوب والأمم، كثير من المناضلين والكوادر في إطار عالمية إسلامية. في أمريكا آنذاك، ثم انتقل بعد ذلك إلى لبنان القاعدة الميدانية للعمل الفدائي. الشيخ هاشمي رفسنجاني حمل مساعدات واضحة إلى اللبنانيين المتضامنين مع الثورة الفلسطينية وإلى الثورة الفلسطينية، والتقى مع السيد ياسر عرفات في إحدى معسكرات التدريب في لبنان في ذلك الوقت، معلنا وقوف الشعب الإيراني قاطبة ورجال دينه ومراجعه إلى جانب هذه القضية العادلة. توجت العلاقات رسميا في العام 1979 حيث كان وفد منظمة التحرير أول الواصلين إلى طهران بعد انتصار الثورة. وقد قدم الرئيس السوري حافظ الأسد طائرته الخاصة للوفد الفلسطيني للتوجه إلى طهران وتهنئة الإمام. انطلقنا واسعا لنجمع. Perdón, nunca sé cómo componer eso. Bueno, la llegada de Arafat a Teherán es como si hubiera llegado el Mesías. Bueno, perdón, el Mahdi, que es el concepto que manejan en la religión musulmana. El Mahdi, porque qué bárbaro. Todo mundo entendía que él acababa de poner a Khomeini en el poder. Y entonces se volvieron locos, ¿no? Como que llegó Messi, o sea, olvídense. وصول الرئيس ياسر عرفات
كان بمثابة نوع من التلاحم المقدس الذي لم أرى في حياتي مثله. كيف تتلاحم شعوب مع بعضها البعض. كانت الكوفية الفلسطينية التي يأتي بها الرئيس ياسر عرفات أو إخوانه تتقطع إربا من على أكتافهم ليأخذها المواطن الإيراني ليحتفظ بها تبركا بهذه الكوفية التي كانت تمثل له قدسية خاصة، كما يتبرك المسلمون ببعض القطع المعروفة التي يأخذونها من أستار الكعبة ليحتفظوا بها. هذا التلاحم المقدس بين الشعب الإيراني وبين الشعب الفلسطيني ظل لفترة طويلة عرسا دائما، بحيث أن الإمام الخميني رضوان الله عليه قال منذ اللحظة الأولى إن فلسطين هي جزء من أمننا القومي. اليوم إيران Está, perdón. Fíjense, este es el Global Mail, también de 1979. El líder palestino Yasser Arafat dijo ayer que las guerrillas iraníes pelearían junto a los palestinos contra Israel. El señor Arafat dijo que las metas palestinas e iraníes eran idénticas. ¿Cuáles son esas metas? Pues ya las vieron. La destrucción de Israel en un genocidio gozoso. Es eso. Esa es la meta de OLP Fatah. Pero ¿cuál sería la estrategia? Eso lo explicó el diario Al-Quds Al-Arabi, que es un diario musulmán de Londres. Dice, Abu Mazen, que es el apodo de Mahmoud Abbas, explicó esta cuestión largo y tendido en Teherán a un grupo de periodistas árabes y palestinos cuando acompañó al presidente palestino Arafat para felicitar a Khomeini por el triunfo de la revolución iraní. Esta misión no es fácil porque la derecha israelí conoce la verdad. Los árabes, sin embargo, deben darle a esta fase una oportunidad. Deben convencer a la mayoría de los israelíes que quieren una paz justa. ¿Qué quiere decir eso de esta fase? Eso viene de este amigo que tenemos en la esquina superior derecha, es Mahmoud Abbas. Y Mahmoud Abbas es el autor del plan de fases. ¿Ok? El plan de fases es, primero prometes paz, luego ganas algún territorio y luego desde ese territorio lo usas para destruir a Israel. Ese es el plan de fases. Es relativamente famoso entre la gente que estudiamos la historia del conflicto árabe-israelí. Este plan de fases, esta idea, está basada en la tesis de doctorado de Mahmoud Abbas. Él se doctoró en Moscú. Y en su tesis de doctorado, él explica que la forma de destruir Israel es prometer paz. Porque cuando prometes paz, divides a los israelíes, porque la mitad va a decir, sí, sí, claro, paz, y la otra mitad va a decir, ¿qué estás loco? No, pero ¿cómo? Cuidado, no puedes confiar en estos animales, ¿no? Y esa controversia, entonces, debilita la unidad en Israel, y con el tiempo los va a destruir. Y por supuesto que Mahmoud Abbas tenía razón, eso es exactamente lo que ha pasado, ¿no? Pero es importante, lo que es importante aquí saber es de dónde viene esto. Todo esto fue una estrategia. Nada ha salido mal. No, todo desde el principio tenía el objetivo de que las cosas sucedieran exactamente como han sucedido. Y lo que quieren es que ustedes no lo entiendan. Fíjense, en la segunda intifada, que duró varios años, las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, que es un grupo de OLP Fatah, no es de Hamas, fue responsable de casi toda la violencia terrorista, que fue muy fuerte. La segunda intifada fue tremenda. Resulta que todo eso era manejado desde Irán. Este es el Daily Telegraph, en 2004, dice, mucha de la facción armada afiliada con Fatah, que se llama Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, especialmente en Judea y Samaria,
es ahora dirigida desde Irán. Este señor es Zacarías Zubeidi, líder de las brigadas. Y tras la muerte de Arafat, como explicó el Associated Press en 2004, Zacarías Zubeidi, líder de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, un grupo violento ligado a Fatah, dijo que apoyaría a Mahmoud Abbas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la única manera de entender el mundo y de entenderlo cada vez mejor es añadir contexto. Cuando tú no tienes contexto, te pueden decir cualquier cosa. Cuando tú tienes contexto, tú puedes evaluar qué afirmaciones son probables y cuáles son improbables y cuáles son perfectamente absurdas. Tenemos que las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, bueno, primero, tenemos que en los medios, cuando estaba enfermando Arafat, todos los medios empezaron a decir, qué bueno que ya mero se muere Arafat, porque el que seguramente va a tomar el mando es Mahmoud Abbas, y Mahmoud Abbas es un archimoderado. Y nos estuvieron diciendo hasta el cansancio que Mahmoud Abbas era un archimoderado, que con Mahmoud Abbas sí se podía firmar la paz, que Mahmoud Abbas era lo máximo, vaya, era la Madre Teresa de Calcuta. Saturación en todos los medios, en todas las universidades. Mahmoud Abbas, ¿quién es Mahmoud Abbas? Es el moderado. Zacarías Zubeidi es el líder de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, el grupo terrorista más violento que había en ese momento. Sin duda jamás ahora ya lo superó, pero en ese momento el grupo terrorista palestino más violento que existía eran las brigadas. Y el líder de las brigadas quería a Mahmoud Abbas de reemplazo de Arafat, tanto que sacó a sus terroristas de las brigadas, que eran los más temidos, a las calles a intimidar a la gente para asegurar que Mahmoud Abbas fuera el reemplazo de Arafat. ¿Por qué? Porque Mahmoud Abbas es moderado. Por eso los terroristas más violentos que hay en ese momento histórico quieren a Mahmoud Abbas y están dispuestos a salir a intimidar a todo el mundo para conseguirlo. No creo. Y además está esta estructura. Si Irán controla a Zubeidi y Zubeidi pone a Abbas, pues entonces Irán pone a Abbas. Este es el candidato de Irán. Conclusión, le dieron Judea y Samaria a Irán. Justo lo que dijimos que solamente un antisemita podía querer. Este es el test diagnóstico. Si una persona está a favor de que Judea y Samaria sea controlado por Irán, esa persona es un antisemita. ¿Y qué creen? El que organizó esto es la élite de poder de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que a ustedes se les olvidó? Cuando dejaron de mencionar por ahí de 1983, ahí fue cuando ya nadie volvió a mencionar el vínculo entre OLP-Fatah e Irán. Se callaron por completo sobre ese tema. Y a ustedes se les olvidó. A todo el mundo se le olvidó. Yo sé esto porque yo hice un viaje de antropología política a Israel hace algunos años y fui a hablar con todos los líderes de los pequeños movimientos patriotas, los que les dicen movimientos de derecha en Israel, para desprestigiarlos, esos movimientos, no el Likud es una cosa corrupta, pero los pequeños movimientos de derecha, Women in Green y estos movimientos, Regadim, Intertu, estos. Y obviamente los líderes de estos movimientos son profesionales de la defensa de Israel, obviamente, a esto se dedican. Nadie se acordaba. Nadie se acordaba que OLP-Fatah había creado a Irán. Se les hacían los ojos así. Y esta es una lección sobre cómo funciona la administración de la realidad, que es lo que yo estoy estudiando. Lo que yo he descubierto es que si tú tienes un control completo del sistema de medios de información y de las universidades, y por lo tanto puedes hacer que un tema se deje de mencionar por completo, en cuestión de 2 o 3 años, ya nadie se acuerda qué sucedió.
es impresionante. Y eso fue lo que hicieron. Lo dejaron de mencionar. A los 2 o 3 años ya nadie se acordaba que esto había sido un hecho que había estado en la portada del New York Times. Y aceptaron que era razonable que OLP Fatah, es decir, Irán, dijera que no, siempre no. Si me dan Judea y Samaria, ya no los voy a tratar de exterminar. Pero claro, ya nadie se acordaba que esto era Irán. Ya nadie se acordaba. Y por eso tuvo éxito. Por eso tuvo éxito el proceso de Oslo. ¿Ok? Pero lo que ustedes tienen que entender ahora es que esto fue lo que hicieron. Y lo hizo el gobierno de Estados Unidos. Se está preparando la destrucción del pueblo judío otra vez. Pero no van a tener éxito si ustedes se ponen a gritar. ¿A qué me refiero con eso? Esta información tiene que ser compartida con todo el mundo. Todos los occidentales tienen que entender lo que el gobierno de Estados Unidos está tratando de hacer. Y cuando lo entiendan, van a entender la estructura política de nuestro mundo. Y todas las burocracias que controlan estas élites de poder van a dejar de funcionar, porque la gente que está ahí no es gente malvada, es gente que no sabe para quién trabaja. Y esas burocracias van a dejar de funcionar. Y podemos cambiar a Occidente, pero no podemos cambiar a Occidente mientras la gente no entienda esto. Y mientras no entienda que la defensa del pueblo judío es lo mismo que la defensa de Occidente. Porque lo que viene es justamente lo que ha estado prometiendo Irán. Pero claro, es posible que te digan, no, no, bueno, pero es que el Estado palestino tiene que tener su Estado. ¿Cómo no le vamos a dar un Estado? Porque la gente ya no puede razonar. O sea, yo sé que para ustedes probablemente porque están aquí, por la forma como llegamos aquí, esto ya fue suficiente. Pero hay gente que cuya habilidad de razonar ha sido completamente destruida por estos profes universitarios, que son completamente corruptos, izquierdosos, corruptos. Entonces, ya el woke ha destruido la habilidad de la gente de razonar sobre cuestiones morales y políticas. Entonces es posible que te contesten, no, no, pero tiene que haber un Estado para el pobrecito pueblo palestino, ¿no? Como loquitos, como si no hubieran escuchado lo que les acabas de decir. Y entonces para ellos les puedes decir la tercera parte de esta prueba. Les dices, mira, el padre del programa nuclear iraní, que todos sabemos que es para tirar una bomba nuclear sobre Israel, se llama Hashemi Rafsanjani. Hashemi Rafsanjani en 2001 dijo, la aplicación de una bomba atómica no dejará nada en Israel, pero lo mismo solo causará daños en el mundo musulmán. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Hashemi Rafsanjani, el padre del programa nuclear iraní, concede que en Irán consideran aceptable un intercambio nuclear con los israelíes, porque se morirían algunos musulmanes, cierto, quizá muchísimos, pero exterminarían a los judíos israelíes. Y esto es una misión sagrada para ellos. Luego entonces, el Estado palestino es un bombardero suicida. Lo están creando para destruirlo. Por lo tanto, ya no puede haber lágrimas de cocodrilo para el pobrecito pueblo palestino. Porque oponerse a la creación de un Estado palestino es lo único que los puede salvar. La solución de 2 estados es una solución final para los israelíes y para los palestinos. Entonces, nada de que vas a marchar a favor de los palestinos en contra de Israel. Eres un antisemita. Después de haber escuchado todo esto, si vuelves a marchar a favor de Palestina, eres un antisemita, porque el único que puede salvar a los árabes palestinos es Israel. Entonces, les vuelves a preguntar, te contestan que sí, ahora sí ya sabes. Ahora sí ya sabes. No hay la menor duda. Esta persona es un antisemita. Si me quieren seguir, aquí en esa liga pueden
unirse a cualquiera de mis redes. También la van a encontrar en mi website, si van a mi website. Ese es mi website. Hasta arriba van a ver un menú para los distintos contenidos que estamos publicando. Estamos produciendo muchísimo contenido. Si quieren ver la documentación específica sobre lo que platiqué hoy, que es la relación histórica entre OLP Fatah e Irán, esa la encuentran con todos sus pies de página y sus fuentes en mi anterior website, que se llama Historical and Investigative Research, que está descontinuado, pero no desaparece, está ahí como archivo, ¿ok? Todo lo que yo publiqué ahí sigue. Entonces, ahí pueden consultar esta información. Y si están interesados en un tema que no discutí hoy, que también es escalofriante y que es una confirmación, es una demostración del modelo que yo estoy defendiendo, que por sí sola es totalmente suficiente, igual que la que les di hoy, es un libro que yo escribí sobre el origen de OLP Fatah. Porque resulta que OLP Fatah fue creada por la solución final de los nazis alemanes. Este señor, Haj Amin al-Husseini, es el creador de OLP Fatah. Y antes que eso, es el fundador del movimiento árabe palestino. Lo funda por ahí de 1919, 20. Este Husseini, muy brevemente, para que entiendan de qué se trata, organizó varias oleadas terroristas contra los judíos que vivían en el mandato británico de Palestina, en contra de los deseos de los árabes de a pie, porque los árabes de a pie no querían matar judíos. A ellos les estaba conviniendo muchísimo la llegada de los judíos sionistas porque estaban produciendo un boom económico en el mandato británico de Palestina. Y entonces, al comprar tierras, estos trabajadores árabes que habían sido esclavos de los aristócratas árabes, de los terratenientes, los efendi, estos esclavos quedaban en libertad y ahora podían emplearse en las industrias que estaban creando los sionistas en el mandato británico y en los kibutzim. Y los que los empleaban eran casi puros socialistas, porque casi todos los judíos que estaban llegando en esa etapa eran enviados ahí por el movimiento sionista laborista, que eran marxistas. Entonces, los judíos que empleaban a estos trabajadores árabes tenían una ideología explícita de aliarse con los trabajadores árabes y los trataban súper bien. Entonces, los árabes no se querían pelear con los judíos, no les convenía, no tenía ningún sentido para ellos. Entonces, este Husseini dirigía todavía más terrorismo contra los árabes que contra los judíos para forzarlos a participar en los ataques antijudíos, porque no querían participar y solamente aterrados por sus vidas y las vidas de sus familias, fueron a matar judíos. Fíjense, ¿cómo se llamó? La revuelta árabe, que es la cuarta oleada terrorista que organizó Husseini. Esta fue de 1936 a 1939. Husseini asesinó a 400 judíos y a 2,000 árabes. Esas son las estadísticas. Lo cual demuestra que esta gente no se quería pelear con los judíos. No había ningún conflicto árabe-israelí. No hay tal. Lo inventó Husseini. Primero matando muchos palestinos y luego tomando el control de toda su política, cosa que hizo primero él a través de una cosa que se llamaba el Alto Comité Árabe y luego a través de OLP Fatah, que es una creación del Alto Comité Árabe. Y lo que hicieron Husseini y luego Arafat y Mahmoud Abbas fue asesinar a todo palestino que propusiera vivir en paz con los judíos y tomaron control de las instituciones y los han estado adoctrinando todo este tiempo y ahora sí, claro, después de 2 generaciones ya los convirtieron en monstruos. La proporción de gente de la población árabe palestina que está a favor de ataques terroristas contra los judíos es escalofriantemente alta, ¿no? Pues sí, porque ya hubo un proceso de envenenamiento, pero originalmente no había ningún conflicto árabe, judío-palestino, no había. Él lo creó. Y este hombre no solamente creó ese conflicto, sino que después de esta revuelta árabe que les platiqué,
se fue primero a Irak, donde organizó un ataque contra los judíos de Irak y aniquiló la vida de los judíos en Irak. Se llama el Farhud. Y luego se fue a Italia, donde lo recibieron como jefe de Estado, y luego a Berlín, donde también lo recibieron como jefe de Estado, porque el muftí Husseini era el muftí de Jerusalén, esa era su posición oficial, y era famoso en todo el mundo musulmán. Mucha gente creía que él iba a ser el siguiente califa. Era un tipo muy importante. Entonces llegó a Berlín y los nazis lo recibieron con toda la pompa y circunstancia. Se sentó con Hitler a acordar cosas muy importantes, como por ejemplo que juntos trabajarían para exterminar a los judíos que vivían en el mandato británico de Palestina. Y bueno, eso no lo pudieron hacer porque detuvieron a los nazis en el Alamein, en Egipto, y no llegaron ya a Jerusalén, pero el premio de consolación de este monstruo fue que participó al más alto nivel en el exterminio del pueblo judío europeo. ¿Qué tan alto? Según el testimonio de Dieter Wisliceni, que fue el brazo derecho de Adolfo Eichmann, el reconocido director del sistema de campos de muerte, este Husseini y Eichmann eran socios en todo al mismo nivel. Él testificó en el tribunal de Nuremberg antes de ser ejecutado que Husseini y Eichmann eran mejores amigos y que juntos habían diseñado y administrado todo el sistema de campos de muerte de principio a fin. Es decir, que el padre fundador del movimiento árabe palestino es el exterminador del pueblo judío europeo. Y la organización que él creó es la que Estados Unidos metió con calzador a Israel. Esto lo tiene que entender el mundo entero. Cuando lo entiendan, Israel estará a salvo. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que Patricia administra las preguntas, ¿o quién? Sí, perdón, tenía un problema con el teléfono. Vamos a habilitar Dale. unos minutos de pregunta. No sé si alguien tiene una pregunta, si quiere por chat decir o poner o levantar la mano. Mientras tanto, agradecerte muchísimo, Francisco, la claridad ante Placer todo. fue mío. Sí. Eh, Bueno, pues entonces me quedo muy sorprendido de que esto no generó preguntas. Esa sí no me la esperaba. sí, yo creo que más fue quedarnos, ¿no? Como un balde de agua. Poder, Sí, es un de baldazo de agua vacío. fría. Quizás sea Exacto, eso lo que pasó. Sí. Pero vayan a exacto. checar, vayan a revisar todo lo que les dije. No me crean nada. Y cuando descubran que les dije la verdad, ya no le vuelvan a creer nada a los medios. Porque el envoltorio de realidad en el que ustedes están viviendo es uno creado por los mismos medios que no les han estado recordando que OLP Fatah creó a Irán y que nunca les hablaron de Husseini. ¿Saben? Miren, les voy a platicar una cosa de mi biografía, que es muy relevante, porque no porque me haya pasado a mí, sino por su estructura, porque revela la estructura del sistema. A mí me contrataron en una de las mejores universidades del mundo, la Universidad de Pensilvania, y del Ivy League, ¿no? De estas que les dicen del Ivy League, las más prestigiadas de Estados Unidos, en el departamento de psicología, porque les gustó mi teoría de la evolución del racismo, que ha sido una teoría exitosa y en ese momento yo estaba apenas, la iba a presentar como mi tesis de doctorado y a ellos les gustó mucho y me contrataron en el departamento de psicología. Bueno, también me contrataron para un centro de investigación que estaban creando como proyecto conjunto de los departamentos de politología y psicología. Y
Los temas principales de este centro de investigación eran el conflicto, las guerras civiles en Sri Lanka, las guerras civiles en Yugoslavia y el conflicto árabe-israelí. Entonces, una vez, yo no había tenido un interés especial en el conflicto árabe-israelí. Yo había producido una teoría para explicar los orígenes evolutivos del racismo, como un interés general en todos los racismos. No tenía yo un interés especial en el antisemitismo. Pero ya estando en este centro de investigación, donde el conflicto árabe-israelí era uno de los principales temas, pues empecé a escuchar conferencias y ponencias de mis colegas y de gente que invitaban a dar pláticas sobre ese conflicto y me empecé a interesar. Y empecé a investigar la historia del conflicto árabe-israelí, la historia del sionismo, la historia del movimiento árabe-palestino. Y fue cuando empecé a descubrir descubrir, cuando me di cuenta que ya estaba toda la documentación que les acabo de dar en la biblioteca de la universidad y en Internet. Es simplemente que nadie hablaba de esto. Llevábamos décadas sin que nadie mencionara a Hussein, décadas. Imagínate, es como no mencionar a Hitler, es como no mencionar a Himmler o a Eichmann. Esta es una figura del mismo nivel. Nadie lo mencionaba. Entonces, cuando yo me percaté de todo esto, yo escribí un artículo muy largo documentando toda la historia de OLP Fatah, del movimiento, de toda la historia del movimiento árabe palestino, de Husseini y luego de OLP Fatah. Y la publiqué en un website donde yo estaba haciendo periodismo ciudadano con un colega, porque este es justo el momento histórico de la revolución del blog, ¿ok? Todavía no había podcasts, pero ya había blogs y el blog fue bien importante. Se produjo una gran explosión de periodismo ciudadano de la noche a la mañana que empezó a retar lo que estaban diciendo en los medios. Y yo dije, bueno, cuando sucedió 9/11, ¿se acuerdan de 9/11? Algo que también ya nunca nadie menciona. Cuando sucedió 9/11, el 11 de septiembre, yo dije, yo necesito encontrar periodismo ciudadano que funcione en algún lado, porque los medios obviamente no están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando conocí a este colega que se llama Jared Israel y me puse a trabajar con él después de que él me convenció de muchas cosas que yo fui a documentar. O sea, yo no le creí. Yo me pasé 6 meses tratando de demostrar que este amigo decía alguna mentira o exageraba siquiera cualquier cosa, y él ponía toda su documentación. Esto es algo que los periodistas ciudadanos inventamos. Esto antes no se hacía. Ningún periódico te daba pies de página con fuentes. No. El periodismo científico lo inventamos los bloggers. Nosotros lo inventamos. Y de hecho, este artículo que yo escribí sobre la historia del movimiento árabe palestino fue uno de los meros primeros que pusieron, que se publicaron en un medio y que tenían pies de página, porque obviamente los blogueros lo estábamos haciendo, pero en los medios de información, inclusive los alternativos, todavía no se hacía. Entonces lo publiqué en la página, en esta página, en este blog que teníamos, y lo vio Israel National News, que es el servicio de información de los sionistas religiosos en Israel. Ellos lo vieron. Y cuando vieron esta documentación sobre el origen de OLP Fatah en la solución final, me dijeron, wow, esto es demasiado útil, por favor déjanos republicarlo. Y entonces yo les dije, sí, republiquenlo, pero con la única condición de que tienen que poner toda la documentación, todos los pies de página, porque si no nadie les va a creer. Y así lo hicieron, lo publicaron con toda la documentación. La consecuencia para mí de haber publicado un artículo que lo único que hacía era documentar la historia del movimiento árabe palestino fue que me despidieron de la Universidad de Pensilvania. Y la gente que me despidió, porque primero me amenazaban, ¿no? No, es que tienes que dejar de hacer esto, que no sé qué, que no sé. Entonces yo les decía, oigan, ¿de qué están hablando? Ustedes me contrataron como experto en conflicto étnico, estoy trabajando en un centro de investigación de conflicto etnopolítico, uno de los temas principales es el conflicto árabe-israelí, eso es lo que investigué, yo estoy haciendo mi trabajo, este es el trabajo para el que me contrataron, ¿de qué están hablando? Les dije, si hay algún error, alguna mentira, alguna exageración siquiera en lo que yo estoy publicando, ustedes, por favor, preséntenme,
las evidencias que me refutan, y entonces yo mañana me retracto en público y además pido perdón. ¿Cuál es mi interés en decir mentiras? Ninguno. Ustedes muéstrenme las evidencias. Me contestaron, no, tu documentación es impecable, pero esto no se puede decir. Y si insistes en decir esto, te buscas otro trabajo. Pues me busqué otro trabajo, ¿no? Entonces, esto me revela la estructura del mundo, porque la estructura del mundo en el que yo creía que estaba era uno en el que las instituciones del país más poderoso del mundo, Estados Unidos, estaban a favor de la protección de la seguridad del Estado de Israel. Entonces, en el modelo que yo tenía en la cabeza, toda la política exterior de Estados Unidos se hacía para proteger a Israel. Y entonces, aquí fue cuando dije, claro, eh, claro, ellos metieron a OLP, claro que me van a correr de la universidad. Empecé a entender todo, empecé a entender que había una gran hipocresía y que se estaba manejando la información, que se estaba administrando la realidad para que no nos enteráramos de esto, porque esta es una información muy explosiva. Esta es una información explosiva, te revela la estructura de lo que hicieron con el Tratado de Oslo, con el proceso diplomático para meter a OLP Fatah a Israel. Bueno, va primero Sol, Sí. Dalia. Buenas noches a todos. Francisco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos de tantos temas que de una manera que es fácil, ¿no? Seguirte. Sí me Qué siento un bueno, poco esa era intimidada la al idea. preguntarte algo. Am, yo trabajo en el Colegio Einstein, aparte de coordinar la biblioteca, también manejo un centro de documentación sobre el estudio de la Shoah y trabajo con Patricia. Yo trabajo con adolescentes. Entonces, en el colegio le enseñamos desde los más o menos 4 años a los niños, le empezamos a presentar el tema sobre la Shoah. Ya cuando son adolescentes, la expectativa es que sepan bastante sobre la historia de la Shoah. Sin embargo, parte de mi misión es no sé si destruir es la palabra correcta, pero un poco romper el mito que la historia de la Shoah y el antisemitismo es propio de los judíos. O sea, yo entiendo que es algo, como tú dijiste al principio, nos afecta a todos, pero a veces nos sentimos que vamos contra la corriente porque así no se ve en el resto del mundo. Entonces, no sé si tienes algún consejo, algunas palabras de aliento para cómo manejar. O sea, también nos enfrentamos a que nuestros adolescentes están metidos en las redes sociales. TikTok es su favorito. Entonces es un poco pelear esto como tú dices. O sea, entiendo que somos responsables de crear este contexto para que ellos entiendan, pero estamos batallando contra una desinformación y un Siéntalos a ver montón este Zoom. ¿Perdón? Siéntalos a ver este Zoom. Y Bueno, observa lo que pasa. puedes venir a ayudarnos. Ay, pero yo feliz de la vida. Además, sabes que yo nunca he ido a Ecuador, me muero de ganas. Bueno, ahí está. Muero de ganas. Entonces, yo con cierta regularidad voy para Colombia. Cuando esté allá, te aviso, me echo el otro brinco. De una, obvio. Ya, Pati. ¿Qué hay? Entonces, Pero bueno, bueno, palabras de aliento. Qué bueno que me pides eso, porque sí es muy importante. Y de hecho, hay una gran oportunidad en las redes sociales y en la revolución del podcast, porque estamos viviendo una transformación en las comunicaciones tan importante en sus efectos y en sus oportunidades, como fue, o más importante quizá, que la invención de la imprenta con tipo móvil de Gutenberg. Cuando inventaron la imprenta tipo móvil, todo cambió, porque los disidentes occidentales que estaban luchando contra la opresión pudieron empezar a generar muchísimas copias de su propaganda a un precio muy bajo, y eso les permitió
competir con el poder de convocatoria de la Iglesia Católica y de los reyes aliados con la Iglesia Católica. Y gracias a eso pudo haber una revolución protestante y luego las demás revoluciones que finalmente establecieron el mundo moderno democrático en el que todavía por 5 minutos más vamos a estar. Entonces, tenemos que tomarnos en serio que estamos viviendo una revolución de ese tamaño, una revolución que nuevamente nos permite hacer revoluciones, porque ahora es posible para un solo ser humano, por un costo que es esencialmente cero, comunicarse con el planeta entero. Ya lo demostró Joe Rogan. Comparan a Joe Rogan con los que no sepan quién es Joe Rogan, por favor, averigüen, porque si han estado viviendo abajo de una piedra si no saben quién es Joe Rogan. Joe Rogan es el podcaster más importante del mundo. Es el que tiene el público más grande del mundo. Y comparan a Joe Rogan con compañías grandes de medios. De ese tamaño es su público. Cuando se echó un tiro con CNN a la mitad de la pandemia, porque por supuesto CNN estaba diciendo puras mentiras sobre las vacunas y sobre el COVID, como todos los grandes medios, a la mitad de eso, Joe Rogan se echó un tiro con CNN, porque CNN trató de decir que él se había medicado con medicina para caballos, porque estaban diciendo que la ivermectina era medicina para caballos, para que la gente no la tomara como alternativa a las disque vacunas. Entonces, él dijo, a ver, ¿cómo que medicina para caballos? Y bueno, pero le puso una tunda a CNN y él ganó esa pelea, porque su público es gigantesco. Entonces, estamos en otro mundo, porque Joe Rogan es una persona honesta, de eso estoy convencido. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, no estoy de acuerdo con lo que dice nadie, pero Joe Rogan es una persona honesta. Y muchos otros podcasters que también tienen ya un público gigante, son personas honestas. Y son análogos a los periodistas de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que les decían muckrakers, que estaban exponiendo todo el cochambre de corrupción en el gobierno de Estados Unidos y se estaban peleando con los grandes medios, que eran los grandes periódicos. Ellos, los muckrakers, publicaban en revistas semanales que eran de capitalistas más como clase media, ¿no? Mientras que los grandes medios estaban controlados por los grandes industriales, como los Rockefeller y estas gentes. Hubo una lucha verdaderamente importante. Los muckrakers hicieron una contribución tremenda. Fueron gente honesta, como los podcasters de hoy. Entonces, estamos en un momento de tremenda oportunidad, porque a través de estas nuevas tecnologías, los ciudadanos nos podemos comunicar unos con otros y podemos convertir el periodismo ciudadano en una verdadera fuerza política. Ya lo es. Ahora simplemente tenemos que aprovecharlo para producir la transformación de conciencia que necesitan los occidentales para defenderse del envoltorio de realidad que les han creado y que los va a aplastar, ¿no? Y si lo hacemos con suficiente energía, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Todavía no han encontrado la fórmula para censurar bien este nuevo sistema de información. Entonces, si nos apresuramos a utilizarlo para iluminarnos, para hablar con nuestros hermanos occidentales y convencerlos, enseñarles las evidencias, aprender, enseñarles a razonar, tenemos que ayudarlos a hacer pensamiento crítico. Todo esto se puede hacer. Ya sucedió una vez. Se llama la Ilustración Europea. Y la Ilustración Europea transformó al mundo. Entonces, ¿podemos ganar? Sí, porque nuestros abuelos ganaron ya una vez. Lo podemos volver a hacer. Tenemos las tecnologías. Entonces, yo sé que lo que les presenté es muy tétrico y es tremendo, porque de pronto te das cuenta que el mundo en el que estás viviendo es el mundo de Tolkien. Estamos viviendo en el mundo de Tolkien. Jamás son orcos. Son orcos. Entonces, estamos combatiendo a Mordor. Y tenemos que ser buenos hobbits. Tenemos que echarle ganas, buenos hobbits, buenos elfos, porque en el mundo hay el mal y el bien. Y estos
terroristas musulmanes que quieren exterminar judíos porque son judíos, son el mal. No hay medias tintas aquí, son el mal. Y la Ilustración europea, que produjo los principios y los valores sobre los cuales se funda la democracia moderna, en donde todos somos ciudadanos, en donde todos tenemos acceso al sistema legal y cartas de derechos que protegen nuestros derechos fundamentales, y parlamentos donde elegimos a nuestros representantes, eso es el bien, obviamente, obviamente. Y tenemos que pelear por ese bien, que yo llamo el semitismo. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario del antisemitismo, ¿cierto? El antisemitismo no es nada más el odio a los judíos. El antisemitismo es el totalitarismo, el autoritarismo, la opresión económica, la opresión política, ¿no? Todo eso es el antisemitismo. ¿Qué es el semitismo? El semitismo es la lucha contra la opresión. ¿Qué creen? Que los semitas, inclusive mucho antes que los judíos, hicieron una revolución en Sumeria, la primera civilización. La lideró un fulano que se llamaba Sargón. Vayan a leer sobre Sargón en Wikipedia, lo más rápido. Sargón de Akkad. Él hizo una revolución en las ciudades sumerias, la primera civilización. Y esa revolución fue gigante. Fue de todas las ciudades sumerias al mismo tiempo. Y luego conquistó un territorio mucho más grande, conquistó todo Mesopotamia. Y ahí estableció un imperio, que es el imperio acadio, fundado sobre la ideología de que el rey es responsable con su pueblo. Y de ahí en adelante se estableció una tradición que duró 2000 años, en la que los reyes de Mesopotamia trataban de prestigiarse con sus pueblos por la ética de sus reformas legales. Y eso es lo que presumían en sus inscripciones. Presumían cómo habían bendecido a sus pueblos haciendo reformas legales para proteger a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, para proteger a la gente del crimen, etcétera, etcétera. Le extendieron inclusive derechos a los esclavos. Y no había tantos esclavos ahí. Convirtieron a los esclavos prácticamente en ciudadanos. Y el centro de todo esto se volvió Babilonia. Y la cultura judía emerge de este contexto. El semitismo, como lo estoy llamando aquí, ¿qué creen? Los acadios eran un pueblo semita. Y esta tradición política de la responsabilidad de los reyes hacia sus pueblos y de buscar la ética y la paz y la hermandad universales y la tolerancia, todo eso era el anhelo civilizacional de los babilonios. Y esa camita cultural es la que produjo el pueblo judío. Ahí es donde aparecen los judíos. Y pues los judíos también son semitas. Todo esto fue custodiado por pueblos semitas. Primero los acadios, luego los amoritas, luego los caldeos, y luego los judíos. Los judíos se vuelven un pueblo importantísimo durante el imperio persa, que fue el imperio fundado por Ciro el Grande. Ese sí se merece el título de el Grande. Ciro fue un rey en el molde semítico. ¿Se acuerdan de Hammurabi? En la escuela les hablaron de Hammurabi y el código de Hammurabi. Bueno, eso es lo único que ustedes se acuerdan de Mesopotamia, pero es emblemático porque el código de Hammurabi es una cosa preciosa. Es un código legal para proteger a la gente vulnerable de la sociedad. Y así lo presume Hammurabi. En el prólogo de su código, Hammurabi dice que su trabajo es asegurar que reine el imperio de la ética. ¡Wow! Eso se parecían mucho a nosotros. Se parecían mucho a los pueblos modernos occidentales, que también están buscando estabilizar cada vez mejor la ética y tener sociedades cada vez más tolerantes y pacíficas. Ustedes saben que el dato más famoso de la ciencia política es que las democracias no se hacen la guerra. No hay casos de dos democracias peleándose una guerra. Ni uno todavía. ¡Wow! ¡Wow! Quiere decir que ya descubrimos la receta para vivir en paz. Simplemente todas las naciones del mundo tienen que vivir en democracia y se acabó la guerra. Ese futuro es posible. Es un futuro que la cultura occidental volvió posible. Nosotros lo volvimos posible. Somos el bien. Tenemos que defender la cultura occidental.
Es muy importante y la tenemos que defender de todos nuestros hermanos izquierdistas que están convencidos que lo peor del mundo es Occidente. ¡Qué barbaridad! Están completamente locos. ¿Qué es lo que quieren, el Islam? Entonces, estamos en un momento histórico en el que podemos darle su victoria final al semitismo, este movimiento que lleva 4.300 años y que penetró las violentísimas sociedades de Occidente antiguo, que eran las sociedades grecorromanas, que eran las peores sociedades del mundo, donde los psicópatas de los gobernantes se divertían viendo cómo un león se come a un ser humano. Ese era su día de fiesta. Estaban completamente enloquecidos y a todo mundo estaban esclavizando, ¿no? Esas sociedades fueron transformadas porque los judíos se desparramaron del imperio persa, ¿no? No, ya no les platiqué más de Ciro, pero Ciro fue una chulada. Ciro fue un gobernante que combinaba la ética del zoroastrianismo, de los iraníes, porque él era iraní, él era persa, y la ética de los pueblos semíticos de Babilonia. Y el imperio persa fue una gran alianza de pueblos semitas e iraníes, todos buscando la paz universal. ¿Y quién lo destruyó? Los griegos. Alejandro el Macedonio fue el que fue a destruir todo ese milagro político y social que era el imperio persa. ¿Y qué les enseñan a ustedes en las escuelas, en la escuela, en este sistema que nos administra la realidad? Les dicen que los griegos eran maravillosos. Y sobre todo eran maravillosos en el plano político porque inventaron la democracia. Nunca les han dicho una mayor mentira que eso. Por favor, Demetrio de Falero, gobernante del imperio ateniense por ahí del año 310, hizo un censo del imperio ateniense. Ahí les van las cifras. 21,000 ciudadanos, 10,000 metecos, que eran semilibres o semiesclavos, según tu sesgo propagandístico, ¿no? Pero no eran totalmente esclavos y ni tampoco eran ciudadanos. Entonces, 21,000 ciudadanos, 10,000 metecos, 400,000 esclavos. Eso es Atenas, la presunta democracia radical de la antigüedad clásica. Nos vendieron una mentira. Las universidades mienten. Los griegos no inventaron la democracia. Los griegos tenían campos de muerte en las minas de Labrio, al sur de Atenas, que producían una riqueza formidable de plata. Los atenienses trabajaban a decenas de miles de esclavos a muerte. Los trabajaban a muerte. Esta gente no inventó la democracia. La democracia es una consecuencia del semitismo. Por eso las democracias modernas se parecen tanto a los reinos antiguos de Mesopotamia, porque es la misma ideología. Nos la trajeron los judíos a Occidente. ¿Ok? La democracia moderna viene del principio de que todos somos iguales ante los ojos de Dios, porque nos ama a todos igualito. Y eso nos vuelve a todos iguales. Dice Levítico 19:18, que es el mandamiento del cual, según los rabinos de la antigüedad, en particular el rabino Hillel, que es el rabino más influyente de todos los tiempos, Levítico 19:18 es el mandamiento que produce toda la civilización judía. ¿Y qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que produjo la democracia moderna. La democracia moderna es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos somos ciudadanos, todos tenemos los mismos derechos, todos votamos, todos tenemos representación política, todos podemos demandarnos unos a otros en las cortes, nadie es esclavo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es la democracia. Eso viene de los judíos, viene del principio que todos somos iguales ante los ojos de Dios y por lo tanto todos iguales ante la ley. Los griegos no creían eso. Los griegos creían que todos los bárbaros eran naturalmente sus esclavos. Y Aristóteles escribió un texto entero. Aristóteles, el genio, escribió un texto entero para defender el argumento de que los esclavos eran animales y que por eso los griegos tenían derecho a esclavizarlos. Entonces, estamos en esta pelea desde hace 4.300 años. 4.300 años, desde Sargón
al momento presente. El semitismo ha estado luchando contra el antisemitismo durante 4.300 años. ¿Y qué creen? Podemos ganar. Llegó el Armagedón. Esta es la batalla final. Y este es un momento de Tolkien. Este es el momento en el que Tolkien agarra el anillo. ¿Se acuerdan? ¿Sí, ¿se acuerdan de esta escena que es increíble? Cuando llega Gandalf al principio de la peli, llega Gandalf a Hobbiton y entonces busca a Bilbo y resulta que Bilbo, pues ahí trae el anillo, ¿no? Y dice, hey, el anillo, ¿qué onda? Y entonces, chin, ¿qué hacemos con este anillo? No lo quiere tocar Gandalf, obviamente, eso es muy obvio, la escena es muy clara. Y luego llega Frodo, y le dice, no, ¿y qué onda con este anillo? Y entonces le dice, no, pues, tenemos que hacer algo en el anillo. Y le empieza a explicar, ¿no? Y entonces, cuando entiende Frodo lo que es este anillo, él lo está agarrando y se lo da a Gandalf, ¿no? Se lo ofrece a Gandalf y le dice, Gandalf, entonces tú, haz algo con este anillo, tú llévatelo. Y Gandalf lo regaña durísimo y le dice, no, tú no me puedes ofrecer a mí este anillo porque yo usaría este anillo para hacer el bien, eso es lo que yo me diría, pero este anillo es demasiado poderoso y el poder corrompe y yo me convertiría en un monstruo, dice Gandalf. Y entonces se queda callado un momento Frodo y ve que el anillo no tiene un efecto sobre él, o por lo menos no como tú lo tendrías sobre Gandalf. Y entonces le cae el 20, ¿no? Le cae la ficha, cierra los ojos, empuña el anillo, cierra su puño sobre el anillo y voltea a ver a Gandalf y le dice, ¿qué debo hacer? Ni modo, le tocó. En ese momento se da cuenta que le tocó ser el que lleva el anillo, porque Gandalf no puede. Y acepta su destino. Y este es nuestro destino, nos tocó. A esta generación le tocó ganar la batalla final para la democracia occidental. Y si ustedes en esta generación no empuñan ese anillo, no se toman en serio que a ustedes, a nosotros nos tocó, esto se pierde. Porque el Islam puede ganar, ya lo demostró. Y los gobernantes occidentales le están ayudando al Islam. Y lo que tenemos que hacer ahorita es informar a todos los occidentales qué es lo que está pasando. Porque ellos no se pueden, la élite de poder no se puede salir con la suya si nosotros entendemos lo que están haciendo. Por eso nos administran la realidad. Por eso. Porque de otra manera no lo pueden hacer. Entonces, la forma de defendernos es informar. Y ese es el mensaje más positivo que yo le puedo dar a ¿quién me preguntó? Me preguntó Sol, a Sol en Ecuador, porque no se trata de que agarren un fusil, se trata de que se pongan a compartir información y de que se gasten su dinero, inviertan en mi website, inviertan en otros podcasters, inviertan en la gente que está diciendo la verdad, mándennos dinero, porque se los van a quitar. El sistema está a punto de cambiar y les van a quitar todo. Mejor se lo gastan ahorita defendiendo la civilización en la que uno puede hacer dinero. Esa sería mi invitación. Y podemos ganar. Absolutamente podemos ganar. Es cuestión de que empuñemos el anillo y le echemos ganas y nos la creamos. Nos la tenemos que creer, que nosotros somos los héroes de este momento. A nosotros nos toca salvar a la civilización. Véanlo con emoción. Les tocó el final de la película. Pueden ver el final feliz. Véanlo así. Había una pregunta de Dalia Wasner. Ya se cansó. Yo creo que fue tan larga mi respuesta que ya se cansó. Ya hasta se le olvidó. No, para nada, me encantó y lo felicito muchísimo por esta ponencia tan importante. Vine invitada por Sol Paz, así que yo también vengo de invitada aquí a este webinar. Te cuento que yo también soy mexicana, no sé si lo escuchas, vivo en Estados Unidos. Ya se te oye un acento como un hilito mezclado. gringo, ¿eh? Ya se te oye un hilito gringo. ¿Cuánto tiempo llevas allá?
crecí entre San Diego y la Ciudad de México y llevo Con razón. desde la Ya. universidad y te confieso que yo estudié el undergraduate de la carrera en la Universidad de Pensilvania, pero ya, Ya. No, mi nadie es perfecto, nadie es sí, perfecto. así es, y ya llovió fue más de 20 años, pero mira, se me hace muy importante este labor que tú estás haciendo, Francisco, y no sé si también sabes, has escuchado a la periodista catalana Pilar. Y la Raola. Hola. También se me hace importante que, claro, las comunidades judías de Ecuador, de toda Latinoamérica, seamos parte de la verdad y que participemos en esta conversación. También hay un libro muy, muy famoso de David Nirenberg, de Antisemitism in the Western Tradition, que habla también que el judaísmo ha sido realmente un ancla para lo que llamamos la modernidad cuando está anclada la democracia y que cuando Claro. hay movimientos en contra, así que creo que tenemos aliados y creo que es importante tener aliados también dentro y fuera de la comunidad judía y las comunidades judías latinas suelen ser muy tener lazos muy importantes con Israel, así que yo creo que esta Correcto. combinación de un lazo tal vez emocional, cultural, de experiencia, Totalmente. también se puede amplificar de una manera política y de activismo, Sí, sí. Tiene cuando, que salir de Latinoamérica, Dalia. sí, Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, cuando yo entendí todo esto, yo entendí todo esto hace 20 años. ujú, Yo tengo 20 años gritando, apenas ahorita me están empezando a hacer caso. mm. Desgraciadamente me ayudó jamás. Desgraciadamente, yo hubiera preferido equivocarme del todo, pero desgraciadamente todo va de acuerdo a mis predicciones tan negras que yo empecé a hacer hace 20 años. Entonces, ahorita ya me están empezando a escuchar. Pero Y, te quería decir algo, te quería decir algo. Yo cuando yo entendí todo esto, empecé febrilmente, atolondrado, excitado, ruidoso, gritón, preocupado, a hablar con gente de la comunidad judía en Estados Unidos. Y no había manera. Era imposible que se tomaran en serio lo que yo les estaba diciendo. pues Porque ahorita la lo que tú identidad has, de ellos, es que la identidad de ellos es primero gringa y después judía. Entonces costaba muchísimo trabajo. Entonces yo tomé la decisión de venirme a México por la razón que tú dijiste. Porque mm, dije, en las comunidades judías tienen una orientación, en Latinoamérica, tienen la orientación que tú dices. Son mucho más sionistas, tienen lazos muy fuertes con Israel. Y entonces lo que yo creo que funciona es que las comunidades latinoamericanas hablen con sus hermanos en las comunidades de Estados Unidos. Es muy importante que se unan como comunidades latinoamericanas, que los oigan hablar con una voz y eso puede empezar a hacer que los judíos en Estados Unidos finalmente escuchen. claro, y el problema que dices de las universidades es muy real y Penn es de los peores junto con Harvard y muchos otros de mucho renombre y creo que la equivocación es esta idea que el liberalismo y el progresismo, que ahorita como es llamado, que son los aliados más puros de la democracia y de todo lo que es el occidente. Creo que eso viene sin entendimiento de claro, o sea, yo puedo y creo que Pero cuidado, porque es que ustedes en Estados Unidos usan la palabra liberalismo de una forma muy distinta a la nuestra. sí, En Latinoamérica, cuando decimos liberalismo, lo estamos usando en el sentido europeo. ujú, y Entonces, aquí para no, nosotros, no. Para nosotros, liberal quiere decir una persona que está a favor de las libertades. sí, Pero para ustedes, liberal quiere decir del Partido Demócrata, es lo único que quiere decir. claro, No tiene realmente otro significado. Entonces, está identificado con las izquierdas en Estados Unidos y está identificado, sobre todo ahora con las izquierdas más radicales. Pero para claro, nosotros en Latinoamérica, liberal es Javier Milei. Javier Milei está a favor de la libertad. Él es un libertario. Es, sí, es, es un ultraliberal. claro. ¿No? Claro, no, aquí se pone como, si eres el que oprime o eres el que lo oprime, o sea, el que es Claro, pero esa es la ideología woke. sí, Entonces, yo creo que claro, es mejor decir woke que liberal,
para que ustedes puedan recuperar el significado original de liberal, porque le están aplicando la palabra liberal a los fascistas que quieren imponer totalitarismo, y eso es un absurdo semántico que vuelve muy difícil que ustedes se defiendan políticamente. Cuando las palabras quieren decir el opuesto de lo que significan, o de lo que etimológicamente significaban hace 5 minutos, ya no puedes pensar. Y Orwell nos estaba tratando de explicar eso. Él nos estaba tratando de explicar que cuando el sistema de creación de significados, los medios, los gobiernos, las universidades, las escuelas, nos hicieran repetir que el significado de una palabra es lo opuesto de lo que obviamente quiere decir, es que lo que viene es el totalitarismo. Estamos a un paso de gallo y gallina de que nos impongan totalitarismo, ¿no? Entonces, en la novela de Orwell de 1984, que si no la han leído, por favor, léanla, y si la leyeron, vuélvanla a leer, porque Orwell estaba hablando de nuestro momento histórico, ¿ok? Él estaba hablando de nosotros. Él, en el mundo que Orwell imaginó, el partido único hacía a la gente repetir 3 eslogans, que eran los eslogans del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es fortaleza. Esto es exactamente lo que están diciendo. La guerra es la paz. La guerra es la paz. El Tratado de Oslo lo llaman el proceso de paz. ¿Y para qué es el proceso de paz? Para meter a los nazis a Israel. Entonces, obviamente, la guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. Nos dijeron que los griegos inventaron la democracia, que los griegos inventaron la libertad política. Los griegos estaban esclavizando a todo mundo, inclusive a los ciudadanos griegos, porque los ciudadanos griegos, que eran los únicos que no eran esclavos, tenían que hacer todos servicio militar hasta los 65 años. Y era muy poco probable que vivieran a los 65 años. Entonces, obviamente, ahí todo el mundo era un esclavo. Los griegos inventaron la libertad, los griegos inventaron la esclavitud. Entonces, la libertad es la esclavitud. Este es el mundo en el que ya vives. Tus gobernantes te quieren esclavizar. Te están haciendo repetir absurdos semánticos. Un hombre es una mujer. No han trabajado durísimo los últimos 20 años para convencernos de que un hombre es una mujer y de que una mujer es un hombre. Eso es lo que nos están haciendo decir. Bueno, cuando cooperamos con esto y repetimos estos eslogans que aparecen en distintas formas, entonces nosotros mismos destruimos nuestra habilidad de razonar sobre cuestiones políticas. Y cuando esa habilidad es destruida, entonces se impone el totalitarismo. Estamos a 5 minutos. Entonces realmente hay que agarrar ese anillo y mandar la caballería ciudadana antes de que termine de estallar el volcán, ¿no? O sea, estamos en esa escena final, ¿no? Es importante tomárselo en serio. Ok. Francisco, lamentablemente tengo que cerrar el Zoom. No, tranquila, yo entiendo. Todo lo bueno tiene que terminar. Quiero agradecerte personalmente muchísimo. Y bueno, es todo material nuevo que supongo que cada uno ahora individualmente tiene que elaborar después de haberte escuchado. Te suplico, Pati, nada más que me mandes la grabación, porfa. Sí, quédate tranquilo, te lo mando. Y bueno, por supuesto que Sol y yo te pedimos seguir en contacto y agradecerte muchísimo por esta charla y agradecerle a todos. Una última cosa, Pati, perdón, que se me estaba olvidando decirlo. Tranquilo. Ya lo dije de cierta forma, pero quiero reforzarlo. La razón del antisemitismo es que el pueblo judío nos bendijo con la democracia moderna. Esa es la razón del antisemitismo. Porque lo que no quieren las clases gobernantes es justamente un proceso político que les arrebata cada vez más poder, que es lo que la evolución de la democracia significa. Entonces, a ellos les gustaría un mundo en donde ellos tienen todo el poder posible sobre nosotros. Entonces, ¿por qué se moviliza desde arriba? Porque lo que ustedes aprendieron hoy es que esto se moviliza desde arriba. No es una cosa orgánica. Se hacen unas inversiones gigantescas para convencer a la gente de ser antisemitas y para organizar el tablero geopolítico y preparar la destrucción de los judíos israelíes.
Esas son unas inversiones colosales. Nada más antes del ataque de Hamás, un mes antes del ataque de Hamás, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos liberó $6,000 millones para Irán. Y ya empezada la guerra, le mandaron $100 millones a Hamás. ¿Ok? Eso lo hizo el gobierno de Estados Unidos. Entonces, váyanlo a checar. Entonces, esto se organiza desde arriba. Son unas inversiones gigantescas, gigantescas. ¿Por qué? Porque esta gente entiende la historia que yo les estoy tratando de explicar. Ellos ya la conocen. I'm playing catch up. Ellos la entienden perfectamente. Que el impacto del pueblo judío en Occidente ha sido mover la política de los occidentales en la dirección de la democracia moderna. Todo eso lo heredamos de los judíos. No es solamente el principio de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el hecho de que los protoprotestantes en la Edad Media empezaron a traducir a la Biblia, a pesar de que estaba prohibido leer la Biblia, porque estaba prohibido, estaba nada más en latín, que era el idioma de los curas, y los protoprotestantes, empezando por los valdenses, la tradujeron de todas maneras, y la gente lo empezó a leer, y se enteraron de la revolución de esclavos, porque el pueblo judío está fundado sobre el mito de origen de una revolución de esclavos en Egipto. De ahí viene el pueblo judío, de una revolución de esclavos, igualito que Sargón. ¿Ven? Es la misma historia reciclada. Es la historia del semitismo, de la revolución de los esclavos. Los judíos, los israelitas, eran esclavos del faraón en Egipto. Ese es el contexto político del origen de la ley de Moisés. Es una revolución de esclavos. Entonces, la ley de Moisés es la ley de los esclavos liberados. Y de ahí viene todo. Todo viene de ahí. ¿Ven? Entonces, las élites gobernantes que nos quieren esclavizar a todos, entienden que la ley de Moisés es su enemigo, que la ley de Moisés, cuando los valdenses empezaron a traducir la Biblia en el medioevo, ¿qué fue lo que leyeron? Leyeron sobre la revolución de esclavos y se radicalizaron. Y empezaron a haber revoluciones en Europa. Y luego hubo otra inyección, que es la inyección de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, hubo dos inyecciones muy importantes de pensamiento maimonista, de Moisés Maimónides, que es el filósofo más importante de toda la historia del planeta. Moisés Maimónides influenció mucho a Tomás Aquino, y Tomás Aquino lo movió al racionalismo y a la ciencia. Fue Maimónides el que hizo eso. Y Tomás Aquino influenció a todos los curas. ¿Ven? Entonces, el mundo se empezó a volver maimonista gracias a Tomás Aquino. Y luego hubo otra inyección de maimonismo con Baruch Spinoza. Y esa inyección de maimonismo lo que produjo fue la Ilustración europea. Porque todo en el pensamiento político de Baruch Spinoza está todo. Está sufragio universal, gobierno republicano, tolerancia religiosa, libertad de pensamiento, libertad de prensa, todo está ahí. ¿Ven? Todo viene de ahí. Fue otra inyección de pensamiento judío en el mundo cristiano y produjo las revoluciones modernas, la Ilustración. Y la gente que nos gobierna lo entiende. Y esa es la razón de sus magnas inversiones en producir antisemitismo, porque ellos calculan que destruir el pueblo judío les da un mejor chance de producir un totalitarismo estable. Y tienen razón. El pueblo judío es la salvación de Occidente. Y el combate del antisemitismo es lo mismo, exactamente lo mismo, que la autodefensa occidental. Y cuando los occidentales entiendan eso, todos vamos a estar a salvo. Cuando todos los occidentales entiendan que la pelea estratégica para defender a la civilización occidental es la defensa del pueblo judío, todos vamos a estar a salvo. Y con eso los dejo. Esa es muy buena frase para cerrar. Muchísimas gracias, Francisco, de verdad. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Bye. No, alguien quería preguntar algo. Sí, bueno, me quedo. Emilia, ¿ustedes? No. No, me parece que... Parece que se salieron ya. Bye, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.